29 de octubre de 1900. 29. Nueva York. Son las 9:30 de la mañana. Abre la bolsa de Nueva York. En los primeros minutos, las órdenes de venta son tan masivas que el sistema colapsa. Los teletipógrafos no pueden seguir el ritmo. Los precios caen tan rápido que nadie sabe cuánto vale nada. En pocas horas, se evaporan 14.000 millones de dólares, en el valor de 1929, equivalentes a 250.000 millones hoy. En un solo día, hombres de negocios lloran en las calles. Algunos se arrojan por las ventanas de los rascacielos. El pánico es total, y lo que empieza ese martes desencadenará la peor crisis económica de la historia, la Gran Depresión. 12 millones de desempleados, bancos cerrados, fábricas paralizadas, familias en la calle, y el camino que llevará al mundo hacia la Segunda Guerra Mundial. Todo empezó ese martes, el martes negro. Ma para entender el colapso de 1929, tienes que entender los años que lo precedieron. Los años 20 fueron extraordinarios. La primera economía de consumo masivo. Ford producía automóviles en serie. Cualquiera podía comprar uno. Las radios llegaban a millones de hogares. Los electrodomésticos transformaban las cocinas americanas. Cines, jazz, moda. Todo era nuevo, brillante, moderno. América estaba prosperando como nunca antes. La nueva religión, la bolsa de valores. En los años 20, invertir en bolsa se democratizó. Ya no era solo para ricos. Cualquier trabajador podía comprar acciones. Y todos lo hacían. El Dow Jones subió de 63 puntos en 1921 a 381 puntos en septiembre de 1929. Casi 6 veces en 8 años. Los periódicos publicaban historias de gente común que se hacía millonaria. El limpiabotas daba consejos de bolsa. El taxista hablaba de acciones. El cartero compraba RCA y General Motors. Era una fiebre nacional. El combustible, el crédito fácil. Pero aquí estaba el veneno oculto. La mayoría compraba acciones a crédito. Se llamaba buying on margin, comprar con margen. Pagaba solo el 10% del precio. El 90% era préstamo del broker. Si una acción valía $100, pones $10. El broker presta $90. Si sube a 120, ganaste 20 sobre 10 invertidos igual a 200% retorno. Si cae a 80, perdiste 20 sobre 10 invertidos igual a menos 200%. Debes más de lo que pusiste. Era especulación apalancada masiva. Y funcionaba, mientras los precios subían. En 1929, las señales de advertencia estaban por todas partes, pero nadie las quería ver. Señal 1. Precios desconectados de realidad. Las valoraciones de las empresas eran absurdas. Radio Corporation of America, RCA, tenía PE de 70x. Eso significa que tardarías 70 años en recuperar la inversión solo con ganancias. Hoy consideramos 20 a 25x como alto. 70x era especulación pura. Señal 2. La economía real ya se desaceleraba. La producción industrial empezó a caer en verano de 1929. Las ventas de automóviles bajaban. La construcción se desaceleraba, pero la bolsa seguía subiendo. Desconexión total entre economía real y mercados financieros. Señal 3. El crash de Florida, 1926. 3 años antes, hubo una burbuja inmobiliaria en Florida. Colapsó en 1926. Miles de inversores arruinados. Debería haber sido una advertencia. Fue ignorada. Señal 4. El economista que nadie escuchó. En septiembre de 1929,
El economista Roger Babson dijo: «Tarde o temprano habrá un crash, y puede ser tremendo». Los mercados cayeron brevemente ese día, pero se recuperaron, y la gente ridiculizó a Babson. Aguafiestas, pesimista, no entiende la nueva economía. La nueva economía. Siempre hay una nueva economía que justifica los precios absurdos. En 1929 era la industria, la radio, los autos. En 2000 era el Internet. En 2021 era las criptomonedas. Siempre hay una justificación. Siempre es incorrecta. 24 de octubre de 1929, jueves, conocido como Jueves Negro. El mercado abrió y empezó a caer. Órdenes de venta masivas desde la apertura. Los brokers hacían margin calls. Tu acción cayó 20%. Debes más dinero del que pusiste. Paga ahora o vendemos tu posición. Millones de inversores recibían margin calls simultáneamente. Para pagar, tenían que vender más acciones, lo cual bajaba más los precios, lo cual generaba más margin calls. La espiral perfecta. En las primeras horas, ni el Dow cayó 11%. El pánico se extendió como fuego. Multitudes se reunieron frente a la bolsa de Nueva York. Personas que habían invertido sus ahorros de vida, mirando cómo desaparecían. El rescate del jueves. Pero ese jueves, algo extraordinario pasó. Los banqueros más poderosos de Wall Street se reunieron en el JP Morgan Bank. Thomas Lamont, de JP Morgan. Albert Wiggin, de Chase National. Charles Mitchell, de National City Bank. Richard Whitney, vicepresidente de la bolsa. Reunieron $240 millones y lo pusieron a trabajar comprando acciones masivamente. Específicamente comprando US Steel a precios sobre el mercado. La señal era clara. Los grandes están comprando. Es hora de comprar. Funcionó temporalmente. El mercado se recuperó el jueves. El viernes también estuvo relativamente estable. Los grandes banqueros declararon que la crisis había pasado. Mentían. O estaban equivocados. El fin de semana, el miedo se extendió. Los inversores hablaron con sus brokers. ¿Debo vender? ¿Debo quedarme? Los brokers enviaron cartas masivas de margin calls. Su cuenta está en déficit. Deposite fondos o cerraremos sus posiciones el lunes. El lunes fue caótico. Ventas masivas. El Dow cayó otro 13%. Y el martes 29 de octubre, el martes negro. Fue el peor día en la historia de Wall Street hasta ese momento. El mercado abrió con una avalancha de órdenes de venta. No había compradores. Los grandes banqueros que habían rescatado el jueves, ahora también vendían. El Dow cayó 11,7% más. En combinación con el lunes, perdió casi 25% en 2 días. Los teletipógrafos quedaron 2,5 horas atrasados. Nadie sabía los precios reales. El volumen fue de 16,4 millones de acciones, triple el récord anterior. La bolsa de Nueva York nunca había visto algo así. Al final del día, el daño era catastrófico. Acciones como General Electric perdieron 48% de su valor. Montgomery Ward cayó 50%. RCA perdió 72%. Fortunas construidas en años, destruidas en horas. El crash de octubre de 1929 fue el detonante, pero la Gran Depresión fue la consecuencia, y fue mucho peor que el crash inicial, el colapso bancario. Cuando la bolsa colapsó, los deudores no podían pagar sus préstamos. Los bancos empezaron a perder dinero. Los depositantes, asustados, corrieron a retirar su dinero. Bank runs, corridas bancarias. Los bancos no tenían suficiente efectivo para todos. Cerraban. Entre 1930 y 1933, más de 9.000 bancos en Estados Unidos quebraron.
9.000. Los depositantes perdieron todo. No había seguro de depósitos. No había FDICD. Si tu banco quebraba, tus ahorros desaparecían. El colapso económico. Sin crédito bancario, las empresas no podían operar. Sin empresas, no había empleos. El desempleo subió de 3% en 1929 a 25% en 1933. 25 de cada 100 americanos sin trabajo. 15 millones de personas. En las ciudades, filas kilométricas para conseguir pan. Breadlines. Filas del pan. Hombres con trajes que 2 años antes eran exitosos ejecutivos. Mendigando comida. El error de la política. Y aquí está la tragedia dentro de la tragedia. El gobierno americano respondió de la peor manera posible. Siguiendo la sabiduría convencional de la época, las crisis se corrigen solas, no intervengas. Los mercados se equilibran, ten paciencia. La Fed, en lugar de inyectar dinero, lo contrajo. Y para proteger el patrón oro. Era exactamente lo opuesto de lo correcto. Fue como echarle gasolina a un incendio. La crisis que pudo haber durado 2 años, duró 10. Estados Unidos era ya en 1929 la mayor economía del mundo. Cuando colapsó, el mundo colapsó con él. Europa. Los bancos americanos retiraron préstamos de Europa. El capital que había fluido a Alemania, Francia, Reino Unido después de la Primera Guerra Mundial, regresó a casa. Europa quedó sin crédito. Alemania, que ya luchaba con las reparaciones de guerra, entró en colapso económico total. Desempleo del 30%, inflación y desempleo simultáneos. Y en ese caldo de cultivo de desesperación, un partido político marginal empezó a ganar popularidad. El Partido Nacional Socialista, con un líder carismático y extremista, Adolf Hitler. La Gran Depresión no causó a Hitler, pero creó las condiciones que lo hicieron posible. América Latina. Los precios de commodities colapsaron. El café, el cobre, la plata, el azúcar. Las economías latinoamericanas, dependientes de exportaciones, colapsaron. Dictaduras surgieron en toda la región. Asia, Japón, dependiente de exportaciones de seda a Estados Unidos, sufrió enormemente, lo cual alimentó el militarismo japonés, el mismo que llevaría a Pearl Harbor en 1941. Una conexión sombría. La Gran Depresión de 1929 creó las condiciones para la Segunda Guerra Mundial. El colapso económico generó desesperación. La desesperación generó extremismo. El extremismo generó guerra. 60 millones de muertos. Todo empezó con un martes en la bolsa. Franklin Delano Roosevelt llega a la presidencia y cambia todo. No, el único miedo al que debemos temer es al miedo mismo. Su respuesta fue el New Deal. El gobierno americano interviene masivamente en la economía. Medidas clave: cierre bancario, Bank Holiday. Roosevelt cerró todos los bancos por 1 semana. Los auditó. Los solventes reabrieron, los insolventes cerraron, y creó el FDIC, Seguro de Depósitos. Tu dinero en el banco está seguro, garantizado por el gobierno. Las corridas bancarias se detuvieron inmediatamente. Programas de empleo, CCC, Civilian Conservation Corps, millones de jóvenes plantando árboles, construyendo parques. WPA, Works Progress Administration, construyendo carreteras, escuelas, hospitales. El gobierno como empleador de último recurso. Regulación financiera. Glass-Steagall Act. Separó bancos comerciales de bancos de inversión. Los bancos que guardan los ahorros de la gente no pueden especular en bolsa. Esta ley protegió el sistema financiero por 60 años, hasta que fue derogada en 1999, y en 2008 colapsó todo otra vez. SEC,
Securities Exchange Commission, regulador de la bolsa, transparencia obligatoria, prohibición de manipulación, protección al inversor. El New Deal no terminó la depresión inmediatamente. La Segunda Guerra Mundial hizo eso, con la demanda masiva de producción bélica, pero estabilizó el sistema y creó las instituciones que protegieron el capitalismo americano por décadas. El crash del 29 enseñó lecciones que aún hoy definen la economía global. Lección 1. Los mercados no se corrigen solos en crisis. La mano invisible de Adam Smith funciona en tiempos normales. En pánico, los mercados espiralan hacia abajo solos. El gobierno debe intervenir. Esta lección fue tan importante que en 2008, Bush y Obama, conservador y liberal, ambos intervinieron masivamente. Aprendieron de 1929. Lección 2. El crédito fácil crea burbujas. Comprar acciones con 10% de capital y 90% de deuda. Es una bomba de tiempo. La regulación de margen existe por 1929. Lección 3. El seguro de depósitos es esencial. Sin FDIC, cualquier rumor puede generar bank run. Con FDICED, los depositantes saben que su dinero está protegido. Las corridas bancarias masivas son cosa del pasado en países desarrollados. Lección 4. La política monetaria importa. La Fed contrajo el dinero en lugar de expandirlo. Error catastrófico. Hoy, ante cualquier crisis, los bancos centrales inyectan liquidez masivamente. Aprendieron de 1929. Lección 5. Las crisis económicas crean extremismo político. Gente desesperada no vota por el centro moderado. Vota por quienes prometen soluciones extremas. En 1933 en Alemania, Hitler. En 1933 en España, camino a la guerra civil. En tiempos modernos, extremismo en ambos extremos. La estabilidad económica es la mejor defensa contra el extremismo. ¿Qué tan diferentes somos de 1929? Lo que mejoró. FDIC, de protege depósitos bancarios. EC regula mercados. Fed sabe que debe inyectar liquidez en crisis. Seguro de desempleo existe. Coordinación internacional. FMI, Banco Mundial. Lo que no cambió. Los humanos seguimos especulando con crédito. Los mercados siguen creando burbujas. Esta vez es diferente. Sigue siendo una frase popular. Los reguladores siempre van detrás de los innovadores. La gran prueba. 2008. En 2008. El sistema financiero casi repitió 1929, pero no lo repitió completamente. ¿Por qué? Porque los responsables habían estudiado 1929. Ben Bernanke, presidente de la Fed en 2008, había dedicado su carrera académica a estudiar por qué la Fed cometió errores en 1929. Cuando llegó 2008, hizo exactamente lo opuesto. Inyectó trillones de dólares. Evitó el colapso total. Una crisis de 2 años en lugar de 10. La diferencia entre una recesión severa y una depresión. Gracias a las lecciones de 1929. El crash del 29 cambió el capitalismo para siempre. Antes de 1929. Capitalismo laissez-faire puro. Gobierno no interviene. Mercados se regulan solos. Después de 1929. Capitalismo mixto. Gobierno regula bancos, mercados, asegura depósitos. Red de seguridad para ciudadanos. Este modelo, capitalismo con regulación y red de seguridad, dominó el mundo occidental por décadas. Y fue la base del mayor período de prosperidad en la historia humana. 1945 a 1975.
Los 30 gloriosos. Crecimiento económico masivo. Clase media expanding. Desigualdad reduciéndose. Todo construido sobre las lecciones aprendidas del desastre de 1929. Pero las lecciones se olvidan. Las regulaciones se aflojaron. Glass-Steagall fue derogado en 1999. Los bancos volvieron a especular. Y en 2008, colapso. No tan malo como 1929, pero recordatorio de que las lecciones olvidadas son lecciones que se repiten. El martes negro de 1929 no fue solo un crash bursátil, fue el inicio de una cadena de eventos que cambió el mundo. Depresión, extremismo, guerra mundial, 60 millones de muertos, todo conectado. La economía no es solo números en una pantalla, es el tejido que mantiene unidas las sociedades. Cuando ese tejido se rompe, las consecuencias van mucho más allá de los mercados financieros. En el próximo video vamos a ver otra burbuja del siglo XVIII, la South Sea Company de Inglaterra, 1720, cuando el Parlamento británico especuló y perdió, y cómo casi destruyó la primera democracia moderna. Dale like, suscríbete, porque la historia no es el pasado, es el manual del futuro.